variable con respecto a otra variable. Entonces, solo involucran a una variable dependiente y una variable independiente. Tenemos el ejemplo 5, es la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, igual a 0. En este caso, la variable u, que es la dependiente, depende de dos variables que son x y en este caso se consideran entonces no derivadas ordinarias, sino derivadas parciales. Entonces, el ejemplo 5 es una ecuación en derivadas parciales. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de ecuaciones diferenciales, las ordinarias y aquellas que son en derivadas parciales. Bien, a lo largo de este curso trabajaremos solo con las ordinarias. En este caso, en esta materia, no se ven más que como ejemplos las ecuaciones en derivadas parciales. Bien, otra clasificación se refiere a lo que es el orden. Y el orden es el mayor orden de la derivada en la ecuación diferencial. En una ecuación diferencial, como hemos visto en los ejemplos, puede aparecer la primera derivada, pero también puede aparecer, por ejemplo, la segunda derivada. Aquí en el ejemplo 2 aparece primera y segunda derivada. En el ejemplo 1 solo aparece la primera derivada. Entonces, si consideramos el orden como el mayor orden de la derivada en la ecuación diferencial, el ejemplo 1 sería una ecuación diferencial de primer orden, porque solo aparece la derivada de primer orden. El ejemplo 2 sería una ecuación diferencial de segundo orden, ya que aparece derivada de primer orden y de segundo orden, y el mayor orden es el de segundo. Entonces, el ejemplo 2 es una ecuación diferencial de segundo orden. Luego, podemos considerar lo que es la linealidad. Vamos a decir que una ecuación diferencial es lineal si tiene esta forma. Si es de la forma a sub n de x por la derivada de orden n de y con respecto a x, más a sub n menos 1 de x por la derivada de orden n menos 1 de y con respecto a x, más, etcétera, más a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x, más a sub 0 de x por y, igual a g de x. Entonces, si una ecuación diferencial tiene esta forma, se dice que es una ecuación lineal o que satisface la propiedad de linealidad. Bien, de esta forma que tiene la ecuación diferencial podemos considerar dos condiciones. Notamos que tanto la variable dependiente, que es y, como sus derivadas aparecen elevadas a la potencia 1. Es decir, no hay potencias de la variable dependiente ni de sus derivadas. Solo aparecen a la potencia 1. Esa es una condición que debe de cumplir una ecuación para que sea lineal, pero no es la única. También debe de cumplir lo siguiente. Notamos que los coeficientes, que son las funciones a sub n de x, a sub n menos 1 de x, a sub 1 de x, a sub 0 de x y g de x, notamos que esas funciones solo dependen de la variable independiente, es decir, en este caso de x. Entonces, esa es otra condición que se deduce a partir de la forma de una ecuación lineal. Entonces, vamos a decir que una ecuación es lineal si no hay potencias de la variable dependiente ni de sus derivadas y si los coeficientes son funciones solo de la variable independiente. Entonces, si en una ecuación diferencial aparece una potencia ya sea de la variable dependiente como de sus derivadas, entonces esa ecuación no es lineal. También si aparece una función que depende de la variable dependiente,
entonces también no es lineal. Bien, ¿está claro? Profe, Sí. podría, ahora sí que no me quedó muy claro la última parte para clasificarla en línea, en lineal. Son dos Linealidad. condiciones. Ajá. Ajá, son dos condiciones. La primera es que cumpla que nos acaba de presentar en la pantalla. ¿Y cuál era la otra? Que sus coeficientes, ¿qué, perdón? Que sea lineal significa que debe de tener esta forma que aparece aquí. Debe de ser de esta forma. Ahora, de la forma que tiene la ecuación diferencial, podemos deducir dos condiciones. No debe de haber potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Y los coeficientes deben de ser solo funciones de la variable independiente, en este caso de x. Si vemos los ejemplos anteriores, por ejemplo, el 2, en el ejemplo 2 aparece la variable dependiente y sus derivadas, pero ninguna está elevada a una potencia. Y los coeficientes son, en este caso, el coeficiente de la segunda derivada es 1, de la primera derivada es -1, de la variable dependiente es 6, y el término que va después de la igualdad es e a la x. Entonces podemos notar que estas funciones solo dependen de x. Por lo tanto, esta sería una ecuación lineal. El ejemplo 2 es una ecuación lineal. Ahora, sin en cambio, si observamos en el ejemplo 4, notamos que aparece una potencia diferente de 1 de la derivada de la variable dependiente. Entonces, al aparecer esta potencia, hace que esta ecuación sea no lineal. Entonces, esta ecuación es no lineal. Para que sea lineal, no debe de haber potencias de la variable dependiente ni de sus derivadas. ¿Sí está claro? Muchas gracias, profe. Ya quedó claro esa parte. Profe, entonces significa que la derivada sí puede tener potencias menos la que es dependiente, ¿no? No, no debe de haber potencia ni de la variable dependiente ni de sus derivadas. Si hay potencia de la derivada, entonces la ecuación es no lineal. Como en el ejemplo 4, aparece derivada de y con respecto a x elevada al cubo. Como hay una potencia de esta derivada, esta ecuación es no lineal. En el ejemplo 2 no tenemos ninguna potencia de la derivada. El 2 que aparece aquí me indica el grado de la derivada, perdón, el orden de la derivada. No es potencia, sino es el orden. ¿Sí está claro? Sí. 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 Bien. Veamos entonces si realmente quedó claro o no. Tenemos estos 5 ejemplos. Lo que van a hacer ahora es clasificar estas ecuaciones. Deben de indicar si es ordinaria o en derivadas parciales. Deben de indicar cuál es el orden y tienen que indicar si es o no lineal. Nos hagan esos 5 ejercicios. Vamos a tomar 5 minutos para que realicen esos ejercicios y ahorita los revisamos.
¿Sí? Entonces vamos a revisar si clasificaron bien las ecuaciones o no. Entonces tenemos que la primera ecuación, el primer ejemplo, que es la derivada de y con respecto a x más 5y igual a e a la x, es una ecuación ordinaria, es de primer orden porque aparece solo la primera derivada y es lineal, tiene la forma de las ecuaciones lineales. Entonces es lineal. No hay potencias de la variable dependiente ni de su derivada y los coeficientes serían 1, 5 y e a la x y solo dependen de la variable independiente. Entonces esta es una ecuación lineal. Profe, En el segundo ejemplo tenemos que la ecuación es ordinaria, es de segundo orden porque aparece hasta la segunda derivada, aparece la primera pero también la segunda, entonces de segundo orden. Ahora, ¿será lineal o no lineal? Pues podemos notar que no hay potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Y los coeficientes son constantes. El coeficiente de la segunda derivada es 1, el coeficiente de la primera derivada es menos 1, el coeficiente de la variable dependiente es 6 y el término que va después de la igualdad es 0, son constantes. Entonces puedo considerar que solo dependen de la variable independiente. Por lo tanto, esta sería una ecuación lineal. Esta de aquí es lineal también. En el ejemplo 3 tenemos que la ecuación es ordinaria. Tenemos que es de primer orden porque solo aparece la primera derivada. Y esta ecuación es no lineal. No lineal porque hay una función que depende de la variable dependiente. Y no debe de aparecer ninguna función de la variable dependiente. Entonces, como tenemos seno de y, eso hace que esta sea una ecuación no lineal. En el ejemplo 4 tenemos la segunda derivada de y con respecto a x, más 5 por la derivada de y con respecto a x elevada al cubo, más 2y igual a logaritmo natural de x. Entonces solo aparecen derivadas ordinarias. Esta es una ecuación ordinaria. Aparece la segunda derivada, por lo tanto es de segundo orden. Y como tenemos una potencia de la derivada de la variable dependiente, entonces eso hace que esta ecuación sea no lineal. Es no lineal. En el ejemplo 5 tenemos x cuadrada por la segunda derivada de y, menos 2x por la primera derivada de y, menos 3y igual a coseno de x. Entonces solo aparecen derivadas ordinarias, por lo tanto es una ecuación ordinaria. El mayor orden de la derivada que aparece es de segundo, entonces esta es una ecuación de segundo orden. Y podemos notar que tiene la forma de una ecuación lineal. No hay potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Y los coeficientes son x cuadrada menos 2x menos 3 y coseno de x. Y son funciones que solo dependen de x. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal. Bien, entonces de esta forma clasificamos las ecuaciones diferenciales. Y bueno, ¿cómo les fue? Me equivoqué en una. ¿Y cuál fue Sí, el nada error ahí? más. La 3. Ahí La el última. problema fue a lo mejor la linealidad, ¿no? Exactamente, fue el función. mayor problema. Sí. Por la función de la variable dependiente. Exactamente. Entonces, nada más fíjense en esos dos ejemplos, en el 3 y el 4. En el 3, si hay una función que depende de la variable independiente, es no lineal. Si hay una potencia de la variable dependiente o de sus derivadas, es no lineal. Con eso se tiene. Bueno, entonces ya definimos lo que es una ecuación diferencial. Hemos visto ahora cómo se clasifican. Entonces lo que sigue es
definir lo que es la solución. En álgebra elemental, cuando tenemos una ecuación, la solución es un número que al sustituirlo hace válida la igualdad. Ahora, ¿cuál será la solución de una ecuación diferencial? Pues veamos entonces esa definición. Y tenemos que si f es una función definida en algún intervalo i, tal que al sustituirla en la ecuación diferencial la satisface, se dice entonces que f es una solución de la ecuación diferencial. Entonces ahora cuando se resuelve una ecuación diferencial, lo que se obtiene es una función que cumple la misma condición que un número en el caso de álgebra elemental. Entonces, si tenemos una ecuación en álgebra elemental, lo que hacemos es encontrar el valor de la incógnita. Aquí no es un valor, la incógnita es una función y lo que obtenemos es una función. Pero igual al sustituirla en la ecuación diferencial, la debe de hacer válida, es decir, se debe de cumplir la igualdad. Entonces tenemos algunos ejemplos en los cuales vamos a verificar si la función dada es o no solución de la ecuación diferencial en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces en el primer ejemplo tenemos la primera derivada de y menos y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. Y tenemos esta función y igual a e a la x. Entonces, para comprobar si y igual a e a la x es o no solución de la ecuación diferencial, lo que debo de hacer es sustituir tanto la función como su derivada en la ecuación diferencial y verificar que se cumple la igualdad. Entonces, si y es igual a e a la x, se tiene que la derivada de y es también e a la x. Luego, sustituyendo la función y su derivada de y en la ecuación diferencial, se tiene lo siguiente. La derivada de y es e a la x menos la función es e a la x. Y e a la x menos e a la x nos da como resultado 0. Entonces, eso significa que sí satisface la ecuación. Por lo tanto, y igual a e a la x es una solución de la ecuación diferencial derivada de y menos y igual a 0. Entonces tenemos que si es solución. Luego tenemos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, si se dan cuenta, es la misma ecuación que en el ejemplo 1. Tenemos la primera derivada de y menos y igual a 0. Y ahora la función que se propone para comprobar si es o no solución es y igual a 4 por e a la x. Entonces, si y es igual a 4 por e a la x, se tiene que la derivada de y es 4 por e a la x. Luego, sustituyendo la función y la primera derivada en la ecuación diferencial, se tiene la primera derivada es 4e a la x, la función es 4e a la x. Tenemos 4e a la x menos 4e a la x igual a 0. Por lo tanto, y igual a 4e a la x es una solución de la ecuación diferencial. Ajá, y entonces, ¿qué notamos de estos dos ejemplos? De estos dos ejemplos tenemos la misma ecuación diferencial y notamos que la solución no es única. La solución no es única. Aquí tenemos y igual a e a la x, es solución de esta ecuación diferencial, pero también 4e a la x es solución de esta ecuación diferencial. Ahora, no es única la solución, pero tiene una forma en particular. Tiene la forma de que es una constante por la función exponencial. Si consideramos ahora otra constante por e a la x, se puede comprobar que también es solución de la ecuación diferencial.
Entonces, todas las soluciones de esta ecuación diferencial serían de la forma una constante por la exponencial. Eso es lo que puedo concluir de estos dos ejemplos. Tenemos otros ejemplos más. El ejemplo 3, la segunda derivada de y más y igual a 0 y tenemos y igual a coseno de x. Si y es igual a coseno de x, entonces la derivada de y es menos seno de x. Ahora, como en la ecuación aparece la segunda derivada, pues debo de calcular hasta la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de y es menos coseno de x. Entonces, la función inicial es coseno de x, la primera derivada es menos seno de x, la segunda derivada es menos coseno de x. Luego, sustituyendo la función y la segunda derivada en la ecuación diferencial, se tiene que menos coseno de x más coseno de x es igual a 0. La segunda derivada es menos coseno de x. La función es coseno de x. Queda menos coseno de x más coseno de x, esto es 0. Se cumple la ecuación, se cumple la igualdad. Por lo tanto, y igual a coseno de x es una solución de la ecuación diferencial, que es la segunda derivada de y más y igual a 0. En este caso, ¿será la única solución o existirán más? ¿Qué opinan? Pues a lo mejor hay más, ¿no? Solo que pueden ser más complejos. Podríamos considerar nuevamente, como en el caso anterior, constante por coseno. Cualquier constante por coseno sería otra solución, se podría comprobar fácilmente. Pero ¿existirá otra solución que no sea coseno o que no tenga coseno? Que no sea coseno por una constante. ¿Habrá otra? ¿Cuál? La función seno también cumple, ¿verdad? Se puede comprobar que la función seno también cumple. Tenemos la segunda derivada de y más y igual a 0. Si de aquí este término que es y lo agrupo del otro lado de la igualdad, me quedaría la segunda derivada de y es igual a menos y. Es decir, buscamos una función que al derivarla dos veces solo cambie de signo. Y esas funciones son, por ejemplo, coseno y seno. La primera derivada de coseno es menos seno. La segunda derivada es menos coseno. Entonces cumple esa condición. Al derivarla dos veces solo cambia el signo. Si consideramos ahora la función seno, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces la segunda derivada se obtiene nada más cambiando el signo de la función original. Bien, entonces sí, también tiene más soluciones. Bueno, en el ejemplo 4 tenemos la segunda derivada de y más 3 veces la primera derivada de y más 2y igual a 0. Y tenemos la función y igual a e a la menos 2x. Si y es igual a e a la menos 2x, entonces la derivada de y es menos 2 por e a la menos 2x. Y la segunda derivada sería 4 por e a la menos 2x. Luego, sustituyendo la función, la primera derivada y la segunda derivada en la ecuación diferencial, se tiene lo siguiente. Sustituimos primero la segunda derivada de y, que es 4 por e a la menos 2x. Luego más 3 y sustituimos la primera derivada, que es menos 2 por e a la menos 2x.
más 2 que multiplica a y, que es e a la menos 2x. Entonces, simplificando términos semejantes, simplificamos el primer término con el tercero. Tengo 4 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos 2x. Me queda 6 por e a la menos 2x. Luego el segundo término al multiplicar más 3 por menos 2, queda menos 6 por e a la menos 2x. Entonces 6 por e a la menos 2x menos 6 por e a la menos 2x nos da como resultado 0. Eso significa que y igual a e a la menos 2x es una solución de la ecuación diferencial segunda derivada de y más 3 por la primera derivada de y más 2y igual a 0. Y en el ejemplo 5 tenemos nuevamente la misma ecuación que en el ejemplo 4, solo que ahora se propone que y igual a 3 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x sea una solución. Entonces, para comprobar que es solución, calculamos la primera y la segunda derivada. Tenemos que y es igual a 3 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x. La primera derivada es menos 6 por e a la menos 2x menos 2 por e a la menos x. Y la segunda derivada queda entonces como 12 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x. Luego, sustituyendo en la ecuación diferencial lo que es la función y, su primera derivada y su segunda derivada, tenemos lo siguiente. La segunda derivada es 12 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x. Más 3 veces la primera derivada, que es menos 6 por e a la menos 2x menos 2 por e a la menos x. Más 2 por la función que es 3 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x. Y esto tiene que ser 0. Y bueno, es fácil comprobar que es 0. De aquí tengo 12 e a la menos 2x, de acá me queda menos 18 e a la menos 2x, y de aquí más 6 por e a la menos 2x. Tengo entonces, sumando el primero y el tercer término, quedaría 12 más 6 son 18, menos el segundo es menos 18, entonces nos queda 0. Luego tenemos 2 por e a la menos x, y al multiplicar 3 por menos 2 queda menos 6 por e a la menos 2x, y al multiplicar 2 por 2 queda 4 por e a la menos 2x. Tenemos entonces 2 por e a la menos x más 4 por e a la menos x queda 6 por e a la menos x, menos 6 por e a la menos x nos da también 0. Entonces es fácil comprobar que la función y igual a 3 por e a la menos 2x más 2 por e a la menos x es una solución de la ecuación diferencial dada. Entonces, así comprobamos que una función es solución de una ecuación diferencial. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesor. Sí quedó claro. Sí, profesor. Bien, entonces... Profe, ¿le podría ¿sí? tantito regresar al primer ejemplo? Ajá. Es que lo estaba copiando. Ah, ya. Esta presentación la voy a subir de todas formas a la plataforma. Ah, ok. Si terminamos, voy viendo los errores de dedo que por ahí luego se pasa algún signo o alguna palabra o algo, la corrijo para que no haya ningún problema y la subo a la plataforma. Pero igual pueden ir tomando nota. Está bien. Disculpe, profe, ¿va a pedir portafolio al final? Bueno, para ir apuntando los apuntes. Pues. Bueno, más que nada las definiciones. El portafolio se va a ir generando en la plataforma con las actividades que vayan subiendo. Ah, ok. Bueno, gracias. En dado caso que nos pidieran algo así
de manera ya especial alguna presentación o algún formato para el portafolio, pues entonces en ese caso sí tendrían que hacerlo. Por el momento, pues no me han dicho nada. En el semestre pasado se entregaron algunas evidencias, nada más como requisito, pero pues no nos dijeron de algún formato en especial, entonces lo que hice fue tomar de la misma plataforma sus evidencias y entregarlas. Pero en dado caso que sea necesario, yo les avisaría. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces veamos ahora esos 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios ya es la primera participación que van a tener que subir el fin de semana. Por el momento, elijan alguno de los ejercicios y háganlo y comentamos en unos 5 minutos qué es lo que ocurrió. Entonces elijan de los 3, elijan uno y comprueben si la función dada es o no solución de la ecuación diferencial. Entonces, en 5 minutos checamos cómo van. Sí, profe.
Bien, ¿cómo van con los ejercicios? Nada más falta el último. ¿Y qué pasó? ¿Son o no solución de las ecuaciones? Yo hice el 2, profe, y sí es solución. El 2 es solución. ¿El 2 sí es solución? El segundo sí da solución. Sí, yo también lo hice. Yo también hice el 2. Bueno, ese ejercicio los terminan después. Vamos a continuar. Falta una parte que tiene que ver con nuevamente la solución. Entonces continuamos, después terminan esos ejercicios. Bien, entonces tenemos ahora una nueva definición. Dice, sea f de x, y, derivada de y, segunda derivada de y, derivada de orden n-1 de y, derivada de orden n de y, igual a 0, una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, de esta forma puedo representar de manera general una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Entonces, se dice que una solución está en forma explícita si se puede expresar en la forma y igual a f de x o bien x igual a g de y. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, las soluciones están dadas en forma explícita. ¿Por qué? Porque en cada ejemplo, cada ejercicio, teníamos y igual a una función que depende de x. Ahora bien, si ninguna de las variables está resuelta en términos de la otra, entonces decimos que la solución está dada en forma implícita y se representa generalmente por la expresión g de x y igual a una constante. Entonces, no siempre la solución viene dada en forma explícita, como en los ejemplos que hemos visto. En algunos casos también se puede dar de forma implícita, a través de una ecuación. En lugar de tener y igual a una función que depende de x, vamos a tener una ecuación en términos de xy y de la constante. Entonces, en ese caso, la solución estará dada en forma implícita. Ahora, ¿cómo comprobar que una que una función dada en forma implícita es o no solución de una ecuación diferencial? Cuando la función está dada en forma explícita, lo único que hacemos es calcular las derivadas, sustituir y comprobar que se cumple la igualdad. Pero ¿qué pasa si ahora la solución está dada en forma implícita? ¿Cómo puedo comprobar que la función dada en forma implícita es solución de la ecuación diferencial? Si existe de menos infinito a infinito. Bueno, ahí sería su dominio a lo mejor de la función, pero ¿cómo comprobar entonces que es solución? Si al igualarnos a 0. Si al igualarla nos da 0, pero ¿cómo sería eso? Aquí la solución va a estar dada a través de una ecuación. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que esa ecuación me define de forma implícita una solución de la ecuación diferencial? A ver, vamos a ver el ejemplo. Dice, comprobar que x cuadrada más y cuadrada igual a 25 es una solución implícita de la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y en el intervalo de menos 5 a 5 abierto. Entonces, aquí tengo una ecuación, no tengo una función, sino una ecuación que es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Y tengo la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y.
Entonces, para comprobar que esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 25 es una solución implícita de la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y, lo que vamos a hacer es, a partir de la ecuación dada, vamos a derivar utilizando derivación implícita y debemos de llegar a la ecuación diferencial. Si es posible llegar a la ecuación diferencial, entonces sí es solución. Si no es posible llegar a la ecuación diferencial, entonces no es solución. Entonces veamos lo que les comentaba aquí. Para comprobar que la expresión es una solución implícita de la ecuación diferencial, vamos a utilizar la derivación implícita como sigue. Entonces tengo la ecuación que es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Voy a derivar utilizando derivación implícita. Es decir, voy a considerar que y es una función de x. Entonces derivamos en ambos lados de la ecuación. Tenemos la derivada de x cuadrada más y cuadrada con respecto a x es igual a la derivada de 25 con respecto a x. Entonces derivamos, la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de y cuadrada, recordemos que y es función que depende de x. Entonces, aplicando regla de la cadena, la derivada de y cuadrada es 2y por la derivada de y con respecto a x. Y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces tenemos 2x más 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. De aquí se tiene entonces que 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x. Luego tenemos derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x sobre 2y. Y simplificando, nos queda derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y. Y como esta es la ecuación diferencial que teníamos, entonces puedo concluir que que x cuadrada más y cuadrada igual a 25 es una solución implícita de la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a menos x sobre y. Bien, entonces de esta manera comprobamos una solución implícita. Entonces, dada la ecuación que me define a la solución implícita, lo que debo de hacer es derivar aplicando derivación implícita. Y de ahí debo de llegar a la ecuación diferencial. Si es posible llegar a la ecuación diferencial, entonces sí es solución implícita. Si no es posible llegar a la ecuación diferencial, pues no es solución. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. El intervalo abierto en este caso es para que esté definida la ecuación diferencial. Y no puede tomar el valor de menos 5 o x, perdón, no puede tomar el valor de menos 5, 5. Porque si x toma el valor de 5, al sustituir acá me quedaría 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es 25. Quedaría 25 más y cuadrada igual a 25. Entonces y cuadrada sería 0. Y de ahí y vale 0. Y entonces aquí me quedaría en la ecuación diferencial menos x sobre 0. Y esto pues quedaría indefinido. Entonces de ahí la razón de considerar este intervalo nada más. Bueno, entonces seguimos. Al resolver una ecuación diferencial de primer orden, por lo general obtenemos una solución con una sola constante arbitraria o un parámetro C. Una solución con una constante arbitraria representa un conjunto G de X, Y, C igual a 0 de soluciones y se llama familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, si tengo una ecuación de primer orden, pues va a aparecer solo una constante.
Ahora, al resolver una ecuación diferencial de orden n, f de x, y, derivada de y, etcétera, derivada de orden n de y igual a 0, se busca en este caso entonces una familia n paramétrica de soluciones. Y esas soluciones van a ser de la forma g de xy, c1, c2 hasta cn igual a 0. Entonces, para el caso de una ecuación de orden n, deben de aparecer n constantes. Esto solo quiere decir que una sola ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que corresponden a las elecciones ilimitadas del parámetro o parámetros. Una solución de una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios se llama solución particular. Entonces, podemos considerar soluciones particulares y soluciones generales. En una solución general aparecen constantes. En una solución particular no debe de ir constantes. Por ejemplo, de los primeros ejemplos que veíamos, tenemos la ecuación diferencial derivada de y menos y igual a 0. Se tiene que la solución general es de la forma y igual a una constante por e a la x, que es lo que habíamos comentado. Cuando vimos este ejemplo, veíamos dos posibles soluciones. Una era e a la x y la otra era 4e a la x. Y notamos que al tener esas dos soluciones, cualquier otra solución tendría que ser de la forma una constante por la exponencial. Y así es, la solución general de esta ecuación diferencial derivada de y menos y igual a 0 es y igual a una constante por e a la x. En el ejemplo 3 teníamos la ecuación diferencial segunda derivada de y más y igual a 0. Y notamos que y igual a coseno de x era solución, pero también y igual a seno de x era solución. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial es y igual a c1 por coseno de x más c2 por el seno de x. Esta es la solución general. Cualquier solución se debe de representar de esta forma, tomando algún valor particular para c1 y para c2. Pero entonces, esta es la solución general. De hecho, la que vimos fue una solución particular, que fue cuando se obtuvo cuando C1 es igual a 1 y C2 es igual a 0. Si C1 vale 1 y C2 vale 0, queda y igual a coseno de x. Entonces esa es una solución, pero es una solución particular y esta es la solución general. En la unidad 2 veremos qué condiciones deben de cumplir las funciones para que formen un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, que para que cualquier otra solución se pueda escribir como combinación lineal de esas soluciones. Eso lo veremos en la unidad 2. Bien, en el ejemplo 3 tenemos la ecuación diferencial segunda derivada de y más 3 por la primera derivada de y más 2y igual a 0. En el ejemplo 4 y 5 notamos que una solución era e a la menos 2x. En el ejemplo, ese fue el 4, en el ejemplo 5 veíamos una combinación lineal de e a la menos 2x y e a la menos x, que era 3e a la menos 2x más 2 por e a la menos 2x. Entonces esa era una solución particular, ya que la solución general es y igual a c1 por e a la menos 2x más c2 por e a la menos x. Y bueno, tenemos aquí una nota importante que dice que en algunos casos una ecuación diferencial tiene una solución que no se puede obtener particularizando alguno de los parámetros en la familia de soluciones. Esa solución se llama solución singular.
Bueno, después veremos algún ejemplo de esta solución singular. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe. ¿No hay dudas? No, profe, por mi parte no hay dudas. Bien, entonces, hasta el momento hemos visto en cuanto a las soluciones que hay dos formas de representar a la solución. La forma explícita y la forma implícita. También hemos visto que tenemos dos tipos de solución, la solución general y la solución particular. Y en casos especiales también puede haber solución singular. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Bien, entonces vamos a terminar con estos ejercicios. Ahora estos dos ejercicios también son parte de la participación de este día. Nos pide verificar si la relación dada es o no solución implícita de la ecuación diferencial. Entonces, hagan uno de los dos ejercicios y en 5 minutos vemos qué ocurre. Si hubo problemas o si lo pudieron resolver, entonces elijan uno de los dos y en 5 minutos revisamos cómo van. ¿Cómo van con los ejercicios? Pues yo no pude, profe. No sé si puede explicar. Sí, ¿Cuál profe, ¿nos fue? puede Ah, lo explicar? entendí. Ah, lo entendí. ¿Cuál Sí, se trataron me de está hacer? complicando, güey. El primero. Yo el 1. El primero y no le salió. ¿Cuál es el problema? Me pierdo a la hora de hacerlo, profe. Si les doy honesto. Lo que tienen que hacer es, recuerden, derivar de forma implícita la ecuación dada. En el ejemplo 1 tendrían que derivar y cúbica igual a c por e a la menos 3x cuadrada. Eso es lo que tienen que hacer, derivar. Entonces, ¿qué ocurre si derivamos de forma implícita? Nos quedaría 3y cuadrada por la derivada de y con respecto a x igual a, y aquí nos quedaría menos 6x por e a la menos 3x cuadrada. Y luego de ahí se tendría que utilizar el álgebra para separar los términos. ¿O en dónde es en donde se pierden? ¿O qué ocurre? Pues yo no sabía en qué términos tomar para derivar de forma implícita. Esa era mi duda. Ajá. Pues repasen lo de derivación implícita. Recuerden que en derivación implícita se deriva en ambos lados de la ecuación y se considera que y es una función que depende de x. Entonces, cada vez que deriven un término que contiene a y, va a quedar una derivada de y con respecto a x multiplicando. Eso por la regla de la cadena. Y en el ejercicio 2, profe, se toma 2xy de x, ¿no? Para derivar. En el ejercicio 2 igual derivan en ambos lados. Al derivar el término menos 2x cuadrada por y, tienen que aplicar regla del producto, porque hay dos funciones que dependen de y. Una función sería menos 2x cuadrada y la otra función es y. Entonces ahí se aplicaría regla del producto.
Les propongo algo, revisen esa parte de derivación implícita y traten de hacer estos dos ejercicios. Si hubiera alguna duda, la podemos revisar mañana viernes. Recuerden que los viernes, si es necesario, lo tomaremos para asesoría. Entonces, ¿qué les parece si revisan sus apuntes de derivación implícita, tratan de hacer los dos ejercicios y si hay duda todavía, pues la podemos checar mañana a la hora de clase? Oiga, profe. Disculpe, ¿Sí? profe. Sí, dime. Respecto a las presentaciones, no nos las podría mandar antes de las clases, así les damos también una leída y ya también vamos, pues, o para tenerlas también como que listas y ir revisándolo mejor. Lo que pasa es de que conforme a las presentaciones también voy realizando preguntas y las respuestas pues vienen más adelante. Si se los paso antes, pues ya sería cosa nada más de revisar y ver las dudas. Igual podríamos trabajar así si quieren. Les puedo subir las presentaciones y ya nada más vamos revisando dudas y ustedes van estudiando por su cuenta, como gusten. Oiga, profe, ¿y no habrá una posibilidad como de que nos pueda explicar los ejercicios usted haciéndolos? Ajá, eso sería lo que haríamos los viernes. Para eso estoy dejando ese día libre el viernes, para que en el viernes les explique. Claro, a lo mejor algunos dicen, no, pues yo sí puedo hacer el ejercicio y no es necesario que me lo expliquen. Está bien, pero a lo mejor algunos pues sí van a tener dudas y van a querer que les explique los problemas. Entonces, por eso estoy considerando que el viernes sea de asesoría para atender a los que, pues ahora sí, realmente lo necesiten. Quien no, pues no hay ningún problema. Pero para eso sería el viernes. ¿Qué pasó? Disculpe, pero por ejemplo, si llegáramos a ver un tema el día martes, igual que pues ahora si no lo entendamos del todo bien, ¿no nos afectaría, por ejemplo, del tema del día jueves, que nos iríamos atrasando? No, pero también si es necesario, si tienen alguna duda, por ejemplo, el martes tuvieron alguna duda y quedó pendiente, el jueves antes de iniciar la clase me pueden preguntar. Entonces, el jueves me preguntan, a lo mejor nada más les digo por dónde resolver el problema o cómo resolverlo. Y si aún así hay más dudas, pues ya más detalladamente lo veríamos el viernes. Pero sí, me pueden preguntar en cualquier momento también. Disculpe, profe, y si no será mucha molestia, ¿habrá posibilidad de que nos pueda explicar en algún pizarrón o no sé, por en medio de la computadora que pueda escribir algo? Es que bueno, en lo personal a mí se me dificulta un poco más entenderle por medio de diapositivas. Por ejemplo, viendo videos o viendo cómo hace usted el procedimiento, se me haría más fácil. No sé si pudiera haber esa posibilidad. Sí, profe, porfa. Sí, profe, me sucede lo mismo. Bueno, entonces voy a considerar también esa posibilidad. Sí, algunos, los viernes, lo que pasa es que para ir escribiendo, por ejemplo, en la pizarra aquí que tiene la plataforma, pues a lo mejor es un poco más tardado, no avanzaría tanto, pero igual podemos probar este viernes, o sea, mañana. Ahí les puedo explicar alguno de estos dos ejercicios, que es donde tienen duda. Les explico uno y ustedes hacen el otro. Sí, profe, me parece bien. Sí, profesor. Sí, profe, por favor. Bueno, pues en cuanto a los temas de hoy, eso es todo. Ya nada más, pues revisen esa parte de derivación implícita y de todas formas mañana yo explico uno de los ejercicios y ya ustedes hacen el otro. Entonces no sé si tengan alguna otra duda. ¿Estas diapositivas cuándo las sube, profe? Ahorita en un ratito más, en unos 5 minutos.
Y profe, ¿y las evidencias que nos dice que tenemos que subir, para qué día son? Voy a habilitar lo de la participación. Eso se habilita a partir de mañana a la hora de clase. Ahí se habilita y va a estar abierto hasta el domingo para que en el fin de semana puedan subir sus participaciones, que serían los 5 ejercicios. Los 3 primeros que fueron de comprobar si es solución explícita y estos últimos 2 que es de comprobar si es solución implícita. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Gracias, profesor. Entonces, si no hay más dudas, por hoy sería todo. Nos vemos en un rato más en la otra clase para que tomen su receso. Sí, profe, vamos a comer. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Y nos vemos en un rato más. Hasta el rato. Sí, hasta luego. Y